Gehenna o infierno es un lugar de castigo para el malvado, donde padecerá eternamente. El nombre derivó de un valle cercano a Jerusalén, la cañada o barranco de Hinnom, identificada metafóricamente con la entrada al mundo del castigo en la vida futura. La palabra latina infernus, la griega Hades y la hebrea Sheol corresponden a la palabra infierno. Infernus se deriva de la raíz in, un lugar dentro y bajo la tierra. Hades o Hades denota un lugar escondido y oscuro, y Sheol viene de la raíz hebrea cuyo significado es hundirse en. Consecuentemente denota una cueva o un lugar bajo la tierra. La existencia del infierno está probada en la Biblia. Cada vez que Cristo, el Mesías, el hombre de Dios, habla del infierno, expone la realidad de su existencia. Abro comillas. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree tiene vida eterna. Ha pasado de la muerte a la vida, y los que la oigan vivirán. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Y después nos habla del lago de fuego, Juan 5 del 17 al 30. Infierno es el lugar del castigo de los condenados, sean estos demonios u hombres. Está también el limbo de los infantes, limbus parvalorum, donde aquellos que murieron con solo el pecado original y sin pecado personal mortal están confinados y padecen cierto tiempo un tipo de castigo. Está el limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaron su admisión al cielo. Y está el purgatorio, donde el justo que murió en pecado venial y quien aún tiene deudas de castigo temporal por el pecado, es limpiado por el sufrimiento. La Biblia indica que el infierno está dentro de la tierra, describe el infierno como un abismo a donde descienden los malvados. Incluso hemos leído de la tierra abriéndose y los malvados hundiéndose en el infierno. En Números 16:31, en los Salmos 54:16, en Isaías 5:14, en Ezequiel 26:20, Filipenses 2:10, etc. Cristo nos presenta al rico Epulón en Lucas 16 en el infierno, sin esperanza de ayuda ni esperanza de redención. De allí no sale. La existencia del infierno es negada por todos aquellos que niegan la existencia de Dios o la inmortalidad del alma. Así, entre los judíos, los saduceos, los gnósticos, los seleucianos y en nuestro tiempo los materialistas, los panteístas, los ateos, niegan la existencia del infierno. Jesucristo en los evangelios utiliza la palabra infierno propiamente 11 veces y en Lucas 13:28 describe que allí será el llanto y el crujir de dientes. Menciona el castigo y el juicio en muchas más ocasiones, lo que nos indica que Jesús hablaba mucho del infierno, porque según la misma Biblia, no todo lo que dijo quedó consignado, porque si se escribiera todo lo que hizo y dijo, no cabrían los libros que se habrían de escribir. La advertencia de Jesús es clara: existe un lugar de tormento y los tormentos de los condenados durarán para siempre. Esto lo encontramos en Apocalipsis 14:11, 19:3, 20:10, etc. Ni Jesús ni la iglesia oran por los condenados. Por lo tanto, la eternidad de las penas del infierno son una verdad de fe que nadie puede negar o cuestionar sin caer en herejía. Cristo dijo de Judas: hubiera sido mejor para él si ese hombre nunca hubiera nacido. Mateo 26:24. San Crisóstomo nos recuerda: no debemos preguntar dónde está el infierno, sino qué hacer para evitarlo. Pero no es solamente Jesús quien nos previene del castigo después de la muerte. Ya en el Antiguo Testamento los profetas habían recibido advertencia del Padre acerca del castigo eterno para el pecador. Isaías habla del infierno o Seol y hay 47 citas en el Antiguo Testamento que advierten de los castigos que allí encontrará el impío.
El Salmo 41 nos advierte sobre una cosa del infierno que ha caído sobre él. Ahora que se ha acostado, ya no ha de levantarse. Es decir, que su alma será llevada a un lugar de tormento, mientras en Daniel 3:88 dice: Bendecid, Ananías, Azarías y Misael, al Señor. Cantadle y ensalzadle por los siglos, porque nos sacó de ese infierno, y del poder de la muerte nos salvó, y de en medio del horno encendido nos libró, salvándonos de en medio del fuego, indicando cómo es el lugar de castigo o infierno, un horno de fuego o un mar de fuego, donde el dolor no cesa, lo que nos remite a la pena de sentido, los diversos sufrimientos que padecen en su ser espiritual las personas que no han sido consideradas dignas de presentarse ante Dios. El sufrimiento espiritual es un hecho real, como en el caso de los padres que han perdido un hijo, o el dolor que siente el amputado del miembro perdido, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. La ley del pecado que está en mis miembros, dice San Pablo, planteando aquí todo el problema moral del hombre, o sea, la tragedia del hombre caído, que se expresa por aquella fórmula que dice: el acto sigue al deseo, si no se opone un amor fundado en conocimiento que da voluntad mejor. Es decir, que por el amor nos alejamos del pecado, cuyo deseo está en nuestros miembros y estará siempre hasta la muerte. Pues la carne nunca dejará de rebelarse contra el espíritu, según Gálatas 5:17. Jesús enseña eso claramente al decir que el que no lo ama no podrá guardar su doctrina y que por eso Él no se manifestará a todos, pues son muchos los que temen al infierno y sin embargo pecan. No por todos pido, Señor, sino por los que me diste.